Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Colosenses. Estamos en una serie, estamos estudiando el libro de Colosenses, seguimos en el capítulo 1 y estamos viendo lo que Colosenses nos dice acerca de la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. En nuestra iglesia, en nuestro diario andar, en todo aspecto de nuestra existencia aquí en la tierra. Y hemos estado viendo cómo el apóstol comienza esta carta dirigiéndose a cristianos que él no conoce personalmente, sino que por medio de otros se comenzó esta iglesia y él les está escribiendo para animarlos a que sigan fieles a las doctrinas básicas que ellos ya han aprendido y no se dejen desviar por la enseñanza de algunos otros que querían llegar y cambiar la teología que ellos tenían, la doctrina que ellos tenían en su congregación. Y por eso él exalta a Jesucristo en esta carta y habla de lo central que es creer en Cristo y el impacto que tiene en la vida de uno mismo y de la iglesia el creer que Cristo debe tener el primer lugar, ser soberano en todo. Y vimos la semana pasada como él está orando de que ellos conozcan por medio de una sabiduría y una inteligencia espiritual, conozcan cuál es la voluntad de Dios. Vamos a leer los versículos 9 al 14 de Colosenses capítulo 1. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, o sea, rebosando, completos, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué fin? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Volvemos a los versículos 9 y 10 y vemos que aquí Pablo está avisándoles que él ora por ellos continuamente, y yo creo que lo que una persona le dice a Dios a favor tuyo es importante, deberías notarlo. No solamente pide que ellos tengan el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría para saber cuál es la voluntad de Dios y vivirla, pero en el diario vivir de ellos, que ellos entiendan que Cristo es preeminente y deberían ellos les debería interesar que ellos anden en una forma digna de la vocación con la cual Dios los ha llamado. Es lo que dice versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando hablamos de andar en una forma digna, estamos hablando de una vida que es la apropiada, la que realmente debería llevar una persona que dice ser seguidor de Dios, una persona que dice ser hijo de Dios. O sea, hay un comportamiento que se espera de nosotros. Generalmente cristianos dicen, sí, pero tenemos que entender que no hay nadie perfecto y somos perdonados. Sí, pero a la verdad la Biblia dice que nosotros deberíamos ser como Dios, y que Él es perfecto en todo, Él es santo, Él es puro, Él es justo en todo, Él es amor, y esas cosas deberían ser parte de nuestra vida. Deberíamos nosotros estar esforzándonos cada día para ser más y más como Jesucristo, Dios en carne, el que vino y nos dio un ejemplo de cómo deberíamos nosotros vivir nuestra vida. En Efesios capítulo 4 dice algo muy similar. Efesios y Colosenses tienen muchos pasajes que son relacionados. Quizás podríamos decir que el apóstol Pablo, al escribir a estas dos iglesias diferentes, usa mucho del mismo lenguaje para describir a creyentes cuál debería ser la forma de vivir que agrada a Dios. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 1,
Pablo le dice a esta iglesia: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Esa palabra vocación y llamado van juntos. Cuando uno tiene una vocación, uno siente en el corazón: esta es la razón por la cual yo estoy aquí en la tierra. Y muchos de nosotros somos profesores o pastores o misioneros o papá o abuelo o mamá o abuela o tía. Somos un montón de diferentes cosas. Podemos ser maestros, podemos ser gasfitter, podemos ser un montón de otras cosas, enfermera, médico, cirujano, lo que sea, veterinario. Pero todas esas cosas en sí reflejan algo en nosotros que dijo: esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Bueno, cuando somos cristianos, eso debería ser aún más importante que cualquier otra vocación que nosotros tenemos. Yo nunca he conocido un veterinario, por ejemplo, que no ame a los animales. Y creo que esa es una de las razones por la cual decidieron ser veterinarios, porque les encanta estar con los animales, tienen un cariño por los animales, quieren ayudar a los animales y les encanta la naturaleza. Bueno, eso es parte de su vocación, su pasión por lo que ellos hacen. Esa debería ser también nuestra actitud cuando hablamos de que somos seguidores de Jesucristo, que somos hijos de Dios. Debería llenarnos de una pasión, de un gozo, poder vivir una vida que le agrada a Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12. El apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, aquí a otra iglesia, más o menos de la misma zona, le dice: y recuerden que nosotros os encargábamos, versículo 12, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nosotros participamos ya del reino de Jesucristo. Él es nuestro rey, nosotros somos sus seguidores y deberíamos nosotros vivir como tal. Deberíamos reflejar en nuestro comportamiento que pertenecemos al reino de Jesucristo. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 y versículo 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de que Jesucristo vino a la tierra como Dios en carne, vivió una vida enseñando cómo es Dios, mostrando cómo es Dios, para después vivir una muerte sacrificada, morir una muerte sacrificada por nosotros, un sacrificio en nuestro lugar, para que el derramamiento de sangre de Cristo, el Cordero de Dios perfecto, inmolado por nosotros, pagara por nuestros pecados. Pero no solamente murió, sino también al tercer día resucitó. Nuestra vida debería reflejar que ese mensaje es digno de ser escuchado, que otros deberían prestar atención, porque nosotros estamos viviendo una vida que refleja que hemos creído el Evangelio. Así que cuando habla de andar en forma digna del llamado que tenemos, somos llamados a ser hijos de Dios, somos llamados a participar en su reino y seguidores de Cristo por el Evangelio que hemos escuchado. Todo eso es parte de la dignidad que deberíamos nosotros llevar en nuestro modo de vivir. Volvemos entonces a Colosenses capítulo 1 y el versículo 10. Y les recuerdo lo que dice: para que andéis como es digno del Señor. Número 1, ¿qué significa andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. Y después, llevando fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Fortalecidos, o sea, vivir en el poder de Dios, versículo 11. Y agradecer a Dios con gozo por todo. Son 5 cosas que el apóstol aquí menciona que deberían ser parte de nuestra vida, que hacen que nosotros vivamos una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero tomar cada uno de esos y verlo en un poco más detalle para nosotros entender qué significa o qué dice la Biblia
por ejemplo, sobre llevar fruto en toda buena obra. Debería ser la meta de cada uno de nosotros vivir una vida digna de un hijo de Dios. Y creo que estudiar cada uno de estos va a servir de una motivación para nosotros saber qué es el próximo paso. Yo creo que a veces nos falta ser prácticos en estudiar la Biblia y quiero ser práctico en este estudio y ver que tenga un impacto el estudio de Colosenses en nuestra vida, que podamos nosotros decir voy a hacer algunos cambios porque yo quiero vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, para agradar a Dios en todo, esa debería ser mi meta. Y es el primero que se menciona aquí en versículo 10. Dice que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tenemos el ejemplo de Enoc en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Enoc creía no solamente en Dios, pero buscaba a Dios y recibió el galardón de una relación íntima con Dios. La Biblia dice que un día él andaba con Dios, quizás estaba en un huerto o algo, no sabemos exactamente dónde, y Dios simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener una relación aún más cercana contigo, te voy a llevar al cielo directamente. Y es uno de los pocos en la Biblia que no vio la muerte, sino que fue traspuesto directamente al cielo. Y eso fue por la fe que él tuvo, la relación cercana que él tuvo por fe con Dios. Y dice que no fue hallado por nadie porque en cuerpo él fue llevado al cielo. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate eso. Ya están parados al lado de tu ataúd. Están a punto de enterrarte. Todos están hablando algo de ti, están hablando de tu forma de ser y el cariño que mostrabas y el amor que tenías para tu familia y todo eso, y cuánto te van a extrañar, y muchos con lágrimas en sus ojos van a hablar de tu generosidad o de cualquier otra cosa que quieran ellos exponer en ese momento. ¿Cómo te sentirías tú al saber que alguien se va a parar ahí y va a decir, esta persona tuvo testimonio de agradar a Dios? Esa debería ser nuestra meta, que digan eso de nosotros cuando ya no estamos aquí en la tierra. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Dice que nosotros deberíamos orar por todos. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una de las formas en que nosotros agradamos a Dios, cuando damos testimonio de agradar a Dios, de tal forma que las otras personas van a querer saber cómo ellos pueden ser salvos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto es algo que deberíamos nosotros tener bien claro en nuestra mente, que nosotros al lograr algo de crecimiento espiritual, al tener algo en nuestro pasado, al cual podemos apuntar y decir, mira lo que yo hice en tal fecha, estuve sirviendo a Dios, eso no es suficiente. Nosotros deberíamos anhelar crecer más y más en nuestro diario vivir, en la cercanía con Dios, en nuestra fe, en realmente querer agradar a Dios en todo. El crecimiento de nuestra fe, el crecimiento de nuestro andar con Dios, el crecer en fruto, es una de las cosas que agrada a Dios. Jesús dijo que mi Padre es glorificado cuando vosotros lleváis mucho fruto. Juan capítulo 15. Así que el agradar a Dios debería ser una meta
Y es algo que muestra, cuando nosotros tenemos eso como meta y estamos agradando a Dios, muestra que nosotros realmente estamos viviendo una vida, como dice el versículo 10 de Colosenses 1, una vida digna del Señor. Estamos agradándole en todo, ese es número 1. Número 2 dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué significa llevar fruto? Cuando la Biblia habla de fruto, habla del resultado natural de la presencia o de la ausencia de Dios en nuestra vida. Si no hay buen fruto, es la ausencia de Dios. Si hay buen fruto en nuestra vida, es la evidencia de que Dios está en nuestra vida por su Espíritu. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos buenas obras, no porque nos van a salvar. La salvación no es por obras, acaba de decir los 2 versículos justo antes de este versículo. Si leemos el contexto, vemos que la fe es lo que impulsa nuestro buscar a Dios. Nosotros por fe somos salvos por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo y decir, mira, yo alcancé llegar al cielo por mis buenas obras. No, pero cumplimos buenas obras. El fruto de nuestras obras es algo que glorifica a Dios porque Él preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque agrada a Dios y porque da testimonio a los demás que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu, que es la respuesta natural de cada creyente cuando tiene el Espíritu Santo gobernando en su vida. Gálatas 5, versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me parece interesante que muchos cristianos se saben de memoria estos 2 versículos, pero no lo ocupan para hacer una evaluación en sus vidas y preguntarse si realmente están creciendo en estas cosas. Creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo triste es que podríamos nosotros señalar la vida de muchos que dicen ser cristianos y decir, yo no veo mucho gozo en la vida de esa persona, yo no veo mucha paz, no son pacientes, no son benignos o bondadosos, no tienen mucha fe. Y eso les debería preocupar. ¿Por qué? Porque la evidencia del Espíritu Santo en nosotros no es solamente que tengamos un don, no es solamente que nosotros podamos alabar a Dios y tener en mente a Dios, es que literalmente en nuestra vida va a haber evidencia de amor, va a haber evidencia de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Y si no tienes esas cosas en tu vida, no estás aumentando en esas cosas, no vas a vivir una vida que le agrada a Dios, que es digno de ser llamado hijo de Dios. La tercera cosa que menciona en Colosenses, volvemos a Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ya lo vimos, llevando fruto en toda buena obra, acabamos de verlo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que muchos de nosotros comenzamos nuestra vida con hambre y sed de justicia, comenzamos nuestra vida espiritual con un deseo de conocer más de Dios. Pero después de un tiempo ya ese primer amor va enfriando y vemos que hay muchas otras cosas que nos absorben y yo creo que Satanás permite que entren muchas cosas a nuestra vida que distraigan de nuestra meta central, que ahora debería ser como hijos de Dios, que nosotros conozcamos más y más a Dios. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios como hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser imitadores de Cristo si no conocemos de Él? Si no hemos estudiado lo que la palabra de Dios dice
de Él. La Biblia está repleta de pasajes que hablan de lo central que es, lo importante que es para nosotros como creyentes, tener un conocimiento de Dios que va más allá de simplemente decir, yo creo que Dios existe. Vamos a Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Jesús aquí está orando a su Padre Celestial, a Dios mismo. Él estando en carne, siendo Dios, eleva una oración a Dios antes de su muerte y dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El comienzo de la vida espiritual requiere un conocimiento de Dios, requiere tener algo de conocimiento de quién es Dios, que Él es amor, que amó tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, que esa es una demostración de misericordia, porque no nos da nuestro merecido, y de gracia, que Él nos da más de lo que nosotros merecemos. Eso simplemente lo aprendemos en las Escrituras, pero muchos se quedan ahí. Ya, gracias a Dios por la salvación, ahora voy a vivir mi vida como a mí me parece. Romanos, capítulo 10, habla de la importancia de conocer o saber más de Dios. Romanos 10 y versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, que no conocen de él. ¿Y cómo oirán sin haber alguien quien les predique? Entonces, es necesario para la salvación que nosotros tengamos conocimiento básico de quién es Dios. Pero aún más allá de eso, la Biblia dice en 2 de Pedro que deberíamos nosotros crecer continuamente en el conocimiento de Dios. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es como comienza el apóstol, como termina su carta, pero como comienza también habla del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocer a Dios más y más, nosotros vamos recibiendo todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada a Dios. Es lo que nos dice el versículo 3. Y Él dice que deberíamos ir añadiendo a nuestra vida, construyendo nuestra vida espiritual. Y versículo 11 dice, ¿por qué? Nos saltamos la parte donde dice que deberíamos ir construyendo para después en versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero algunos de ellos, dice, no habían avanzado y no habían hecho estas cosas, y simplemente es porque ellos no están creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el conocimiento de Dios, al crecer en el conocimiento de Dios, debería haber fruto, debería haber un resultado evidente en nuestras vidas. Y cuando no está ese resultado, es evidente a los demás. El que no tiene estas cosas, dice versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Deberíamos continuamente estar creciendo en nuestro conocimiento de Dios. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de un tiempo de comunión con Él todos los días. Yo les animo, si no lo han hecho en mucho tiempo, que hagan un estudio de la vida del Señor Jesucristo. Podrían hacerlo en el Evangelio de Juan, o podrían hacerlo en Lucas o cualquiera de los evangelios.
y simplemente en una forma detallada, quizás un capítulo al día, leerlo y decir qué hay aquí en la vida de Jesús como ejemplo que yo debería seguir. Porque la Biblia claramente dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús vivió una vida ejemplar para que sigamos su ejemplo y para que entendamos cómo es Dios. La Biblia dice que Cristo es la revelación de Dios para nosotros. Muchos dirían, pero ¿cómo vamos a conocer a un Dios que está en los cielos? Ahora puedes conocerlo porque Cristo vino y nos demostró cómo es Dios en carne, el verbo de Dios, Dios en acción, Dios con nosotros. Emmanuel demostró cómo es Dios. De esa forma nosotros tenemos la seguridad de poder ir creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en fe para estar firmes y establecidos en esa fe cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen dudas a nuestra mente, a nuestra vida. ¿Qué tiene que ver entonces esto conmigo? Cuando vemos una lista como esta, y vimos solamente la mitad de la lista, hoy vamos a seguir la semana entrante con la otra mitad. Cuando vemos una lista como esta, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿mi vida le agrada a Dios? Lo primero que vimos, estoy viviendo una vida que le agrada a Dios. Hay fruto que realmente es evidente en mí. Estoy creciendo en amor, gozo, paz. Si no, debería preocuparme de eso, debería hacerlo una oración a Dios. Señor, ayúdame a crecer en estas áreas. Muéstrame durante el día hoy cuando yo soy impaciente para confesarlo y dejarlo. Muéstrame cuando yo no tengo el amor por otros que debería tener. Muéstrame cuando yo no tengo la disciplina personal, el control personal que yo debería tener. Dame el espíritu a nivel que necesito. Llena mi vida de tu espíritu para que yo pueda demostrar ese fruto. Esa debería ser nuestra oración. Debería preocuparnos el agradar a Dios. Debería preocuparnos el estar lleno del espíritu para producir ese fruto que es evidente que Dios está en nuestras vidas. Y tercero, deberíamos nosotros estar creciendo en el conocimiento de Dios. Eso no lo podemos hacer echados en una hamaca esperando que el Señor venga. Tenemos que apartar un tiempo de comunión con Dios todos los días. De la misma forma que apartamos un tiempo para relajarnos, para comer algo, para trabajar, para estudiar para la universidad o lo que sea, tenemos que tener un tiempo en nuestra agenda donde decimos, este es mi tiempo con Dios. Y al hacer eso, vamos a comenzar a ver el fruto en nuestra vida, porque va a haber un cambio. No puedes pasar tiempo en la presencia de Dios sin ver un cambio en tu vida. Tienes que empaparte de la palabra, tienes que relacionarte con Dios por medio de la oración, medita en su palabra y pide que Él por su espíritu transforme tu diario vivir, para que no tengas simplemente una religión, que tengas realmente una relación con Dios. Padre Celestial, yo te ruego que nos ayudes a vivir lo que hemos aprendido hoy de Colosenses capítulo 1. Transforma nuestras vidas para que vivamos una vida que realmente es digna de un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Lo pedimos para su honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.